Como todos los viernes tenemos la columna de Guillermo Escudero, que es psicólogo y diputado. Así es. Muy bien, ¿cómo te va, Guillermo? Bien, muy bien, gracias, es un placer siempre estar acá. El viernes pasado tuve un inconveniente. Sí, porque nosotros te hacemos los avances en la red y después, Sí, bueno, no se pudo, pero surgió un imprevisto. que sepa la gente fue... que no te sacamos nosotros, sino que no pudiste venir. Bueno, Así estaba trabajando como legislador, digo. No, viste, pero cuando nada uno más y lo nada sacan menos. de cómo no está en la radio, ¿cómo? Si yo los viernes, ¿qué pasó? Así que, pero bueno, estamos acá para retomar lo que no hicimos el viernes pasado. Bien, ¿y Antes qué de- tema? Sí, pero antes de ir. Antes de ir al Sí, va aprovechándolo los dos. Porque me está costando definir, recién me preguntaste algo, yo te dije no sé. Porque hoy por hoy, ¿qué es un filósofo hoy en día? Más allá del título, ¿no? Yo creo que cuesta, digamos, creo que tiene que ver con lo que vamos, en el video que vamos a analizar. ¿Querés que la dejemos para el final? No, pero está buena la pregunta en este sentido. Yo creo que por ahí hay como disciplinas, hay carreras que en el ámbito de la política, del análisis político, no es tan común, ¿no? Pensar un filósofo que esté asesorando al gobierno, ¿no? Por ahí, Entonces digo. ahí... Y un poco también me pasa en lo personal, ¿no? Digamos, esta figura, A ver, esta cuestión de... hace ruido, pero de- ¿está bueno eso o no? Para mí enriquece absolutamente. Me parece que digamos, el fundamento ideológico sobre el cual uno tiene que pensar la política tiene que tener un fundamento filosófico. Antes Y- se y- decía que los filósofos te ayudaban o te enseñaban a pensar. ¿no? Bueno, de acuerdo. Bueno, sí. A pensar. Es como que te abren otras puertas, porque vos estás enfrascado en la política, en el día a día, y de pronto un filósofo ve una situación macro un poquito más grande, lo pone en otro contexto. ¿Cómo es la historia con Pero esta bueno, gente? los grandes pensadores, los grandes filósofos a lo largo de toda nuestra historia han dejado enseñanzas muy importantes. Lo que pasa es que no es que tiene que estar disociado, digo, no es común verlo en la cotidianeidad, ¿no? Entonces, digo, y esto también en lo personal, cuando yo digo que mi profesión y que mi formación es como psicólogo, digamos, ¿Te ayuda? Me ayuda muchísimo, es una herramienta que yo utilizo cotidianamente, y más en este momento en donde hoy la gente necesita ser escuchada. Entonces, bueno, para mí eso es muy importante, digo. Ahora, pensar políticas públicas, pensar cuestiones que van a definir la realidad de la gente, me parece que el orden, digamos, cómo uno va hilvanando su acción y darle un sustento académico, un sustento científico, pensar las cosas, evaluarlas, ir cotejando, me parece que es muy importante. Sí coincido en esto de que por ahí no es algo que con el que estemos muy acostumbrados, pero más allá de que yo adelanto que estoy, digamos, en desacuerdo con mucho de lo que vamos a ver, digo, es saludable que, Sí, después que está- la filosofía esté... Claro, después hay que ver quién es ese, el filósofo, ¿no? Y cuáles son sus ideas, pero digo, en teoría, digo, que un filósofo colabore no está mal. Y dentro de la misma, de las distintas disciplinas de la psicología, hay autores que no me siento tentado a profundizar, a estudiar, ni siquiera a aplicar, y otros que sí, ¿no? Entonces, en la filosofía también, Sí. con los distintos autores. Pero es, la verdad que es enriquecedor. Y bueno, entonces este prólogo, ¿para qué fue? Sí, no, sino también estaba pensando algún sociólogo, ¿no? Que tendríamos que meter ahí, escuchar, para poder entender, ¿no? Sí, yo creo que los sociólogos están mucho más. Sí, porque desde que las encuestas, que los análisis, que las consultoras Por ahí iba, y sí. que las sugerencias que van surgiendo, me parece que la sociología es como que si hacemos un trípode entre la filosofía, la psicología y la sociología, como que picó en punta, digamos, ¿no? Sí. Ya desde hace unos años. Ahora esto es más novedoso. Hay algunos gobiernos, que como el que estamos transitando ahora, que me parece que no lo utiliza de una manera eficaz a los sociólogos, sino que los deja para un sector nada más. Es como que se los corre o no se los ha terminado de integrar bien.
yo los tendría más cerca todavía. A los tres, filósofos, psicólogos, bueno, sociólogos. Eso es lo que decía él. Puede que después depende qué filósofo, qué dice. Bueno, eso es aparte, pero lo que estamos coincidiendo es que deberíamos escuchar más a un filósofo y a un sociólogo que por ahí no se tiene tan en cuenta. Y te dan una visión de la realidad por ahí distinta, para discutir, para abrir un análisis. Después cada uno lo analiza. Y además es enriquecedor, porque introducir conceptos que por ahí no están vinculados al análisis político, a mí me parece que nos pone en situación de interpretar más cabalmente lo que la gente está esperando. Claro. Bien, y de lo que vamos a hablar hoy, que tuvo que ver con un programa que se dio en Canal de Aire, ¿no es cierto? Una charla entre Rosiner y Fantino. Y ahí se veía, que lo vamos a escuchar, ¿no es cierto?, en esta primer parte, que habla del individuo, del deseo, y que Cambiemos no tiene pasado a diferencia de los partidos tradicionales. Vamos por ahí, ¿querés aclarar algo antes? No. Perfecto, no, me parece que... Bien, operador, síntesis. Vamos con esa primer parte. Nosotros, como pro, porque reitero, Rosiner es pro puro, o sea, él es uno de los hacedores. A ver, no te tiene que molestar que te lo diga. No, pero no soy pro puro en el sentido que yo creo que los partidos ya no son referencias válidas. Bueno, basta con esa cosa de vacío, vale, tampoco son No es vacío, ¿sabés qué? Hay un lleno, porque está la realidad. Donde vos ves vacío, yo veo el mundo, la realidad. Lo que pasa es que no es la realidad conceptualizada. Para ustedes el sujeto político no es el pueblo, es el individuo. Sí, claro. El sujeto político no es el pueblo, es una persona. ¿Para quién? Para todos. No, porque, lo que es peligrosísimo porque exacerbás el individualismo, la competencia del uno contra el otro, no pensás en el colectivo. Pensemos que digas que el sujeto político de ustedes es el individuo. ¿Qué podemos decir de eso, Guillermo? Digamos, la confrontación es muy interesante, pero muy clara, de cómo, digamos, el gobierno, desde el punto de vista de concebir la sociedad, cuál es el punto donde pone el acento. Y yo adelantaba que iba a estar en desacuerdo y voy a fundamentar, porque más allá de esta cuestión partidaria entre Cambiemos y el peronismo, entre el PRO y el campo nacional y popular, ¿no? Y podríamos ir ejemplificando con otras diadas, ¿no? Sí, se entiende. Digo, ¿por qué, digamos, no solamente estoy en desacuerdo, sino que hay ahí un error? Digamos, porque nosotros, hay un autor, Luis Brustein, que habla del sujeto sujetado, ¿no? A ver. ¿Y qué tiene que ver con esto? Nosotros somos la única especie, esto lo vengo repitiendo y lo vengo hablando con muchos compañeros, que tiene que ver con que nosotros somos la única especie, la humana, que sí o sí necesitamos el auxilio de otro para poder subsistir. Ustedes han visto o han presenciado lo que es el nacimiento de un potrillo, ¿no? Sí. ¿Vieron? O de cualquier, digamos, especie. Y ustedes vieron que nace el potrillo, se destartala todo, ¿no? Parece que las patas se le quebraran, ¿no? Y va intentando pararse, se vuelve a caer y así hasta que al cabo de 2 o 3 minutos sale caminando. Sale trotando. Sí. ¿No? Y tiene bien claro dónde es el objeto que lo va a alimentar, ¿no? Y así pasa con los perros, no digamos, es necesaria la presencia y el momento biológico para que se dé el nacimiento. Pero en el caso del nacimiento de cada uno de nosotros y de toda la especie, sí o sí necesita del auxilio del otro. Si no hay otro que lo sostenga, ¿no? Se produce lo que en psicoanálisis se conoce como el momento de mayor desvalimiento, ¿no? Donde la necesidad del otro es condición necesaria para la subsistencia, ¿no? Las madres tienen un sentido especial en todo esto, porque después van desarrollando cuando el bebé tiene hambre, cuando el llanto está indicando que tiene hambre y la mamá lo identifica claramente y le da la teta, cuando tiene frío y lo abriga, cuando le duele el estómago y le da un analgésico, el medicamento que el médico le haya indicado. Pero lo que quiero significar es que
en esta idea de sujeto-sujetado, ¿no? Es necesaria la condición del otro para poder subsistir, ¿no? Sí. No es posible un concepto vinculado al individuo donde esté escindido del otro. Primero es esa relación con la mamá con su bebé, después aparece el padre, y después van apareciendo en escena diferentes actores. Un hermano, un primo, ¿no? Después las primeras amistades. Después todo lo que tiene que ver con las organizaciones secundarias, que es el jardín y la escuela, ¿no? Entonces nosotros nos vamos, digamos, construyendo subjetivamente a partir del vínculo con el otro. Con lo cual, ese tejido social ya está marcado desde el inicio mismo. Porque si no hubiese ese tejido social, si no hubiese esa vinculación, sería imposible la construcción de lo que a futuro, digamos, desde el punto de vista ontogenético, en este sentido, la evolución del propio sujeto, el propio individuo, va construyéndose lo que conocemos como cultura. No cultura en el sentido de las artes, no, sino cultura en el sentido como aquello que nos regula. Costumbres. Como individuo, costumbres, usos, ¿no? Necesariamente necesita esa red de contención. Absolutamente. La vinculación es fundamental, ahora. Apliquémoslo a la política. Pero también decime, perdón, antes de irnos a la política, porque la vinculación es con los que te rodean. Entonces también va a tener mucho que ver después quiénes son los que te rodean, el ámbito en el que vos te podés desarrollar, como para ver cuáles son tus redes vinculantes. Eso después para otro. Eso determinará qué tipo de construcción de minicultura subjetiva se va a ir determinando, y eso bien puede ser en el análisis de otra cuestión, porque también en lo que hay otro concepto que es el de las series complementarias, que es un concepto psicoanalítico freudiano, va a decir el nacimiento y las primeras experiencias van a determinar a futuro, de acuerdo a lo que le pase a ese sujeto más adelante, fijaciones, ¿no? Que van a poner, que se van a volver a intensificar, para que se entienda lo que quiero decir, y que va a hacer que irrumpa una conducta u otra, ¿no? Con lo cual no solamente es muy importante la presencia del otro para la condición de crecimiento y de evolución, sino que también es muy importante, de acuerdo a lo que pase con esas primeras experiencias, porque va a determinar muchas cuestiones a futuro. Y esto, de algún modo, este segundo punto, en el cómo va a determinar a futuro lo que pasen en esos primeros años, donde insisto con esta idea, donde la condición de la presencia del otro es necesaria para el sostenimiento de la vida, digo, porque esto también nos introduce en otra de las cuestiones que plantea Rosicner, y con las que también yo difiero absolutamente, en donde plantea una confrontación o una diferencia entre el deseo como algo actual de este momento, ahora lo vamos a ver, y la historia, ¿no? Entonces, la historia de ese sujeto, que va a ser, y que dentro de la psicología, del psicoanálisis, va a formar parte del inconsciente, es fundamental, es determinante para el deseo de ese sujeto. Con lo cual, en esta idea de sujeto-sujetado, no es solamente por la cuestión física de la presencia de la mamá o de la partera para que se produzca el nacimiento, sino que también lo de sujeto-sujetado tiene que ver con que la historia de cada uno de nosotros también se va a determinar por la propia historia. Y esa propia historia se va comprendiendo, ¿no? Yo sí, ya estoy. Bien, y esa propia historia no puede estar alejada de la historia de la madre y de la historia de la madre o sea, hay una continuidad. La cultura y los usos, las costumbres, se van determinando época a época. Obviamente que hay una evolución tecnológica, imaginemos, qué sé yo, en 1850, fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, cómo ha modificado ese hecho la realidad
de la gente en Europa. Y obviamente que, pero esto se dio rápidamente, no, hubo un tiempo de construcción, y obviamente que después hay otros hitos, hay otros hechos que van modificando nuestra realidad. Pero no es posible que podamos ir a la otra parte del video como para que se sepa de qué estamos hablando. A ver, vamos con la segunda parte. Ustedes el pasado está ido. El Sí. pasado es de muertos. Sí, está lleno de gente muerta. Me gusta decirlo así porque me parece que grafica muy bien de gente de qué muerta. estamos hablando. Bien. Y acá te pregunto casi provocativamente, Dale, en buen dale. sentido, ¿no? Vos sos Venga. un filósofo y los filósofos están acostumbrados a la provocación. Sí. No es que ustedes no pueden hablar del pasado porque no tienen pasado. Ustedes no tienen un Perón o no tienen una ligazón con el pasado. El kirchnerismo, o Cristina te decía, nosotros somos los 70, somos la lucha, somos aquellos que dejamos los mártires de lucha contra los genocidas de los 70. Los peronistas más viejos te dicen, somos Perón, el que le dimos las vacaciones pagas a los laburantes, el que trajimos a la gente, le dimos los derechos del laburante en Argentina. Y yo pregunto, tal vez esta gente no dice, no, el pasado está lleno de gente de muertos porque no tienen pasado. Me parece que estás planteando un tema central para la Argentina actual que aparece en cualquiera de los temas coyunturales que podamos plantearnos. El tema que estás planteando es dónde vivimos, cómo queremos vivir, cuál es nuestro marco de referencia. A ver. Y yo te lo podría plantear así. En general nosotros, en el pensamiento político, los argentinos, en la discusión pública, tendemos a sobrevalorar la orientación que aporta el pasado. Y a desconocer... Anda despacito. En Argentina tendemos a sobrevalorar. Claro, nosotros creemos que ¿qué nos orienta? Vivimos una situación, ¿cómo nos orientamos? ¿Qué hacemos nosotros generalmente, el argentino más común? Mira para atrás y dice, bueno, a ver qué pasó. ¿Cuáles son las preguntas? El pasado. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos siempre? ¿Cómo llegamos a esta situación? Es decir, como si fuera muy importante entender qué pasó antes para comprender qué es lo que pasa ahora. ¿Y en eso no estás de acuerdo? No. Yo creo, no, porque si fuera así, la Argentina sería un país exitoso, porque estamos sobrepasados de historia, nos la pasamos pensando y mirando para atrás, y tenemos grandes dificultades para tratar con el presente. Yo creo que lo que es radicalmente distinto y valioso decir en este contexto es, lo que orienta no es el pasado, es el deseo. Ustedes Bien. Bueno, A ver. acá esta diferencia que se establece entre pasado y deseo no es correcta, porque no se construye el deseo sin un pasado. No. Dentro del psicoanálisis hay algunos autores que plantean incluso la vida psíquica en el momento, vos que sos médico, lo sabrás, en el momento de esos 9 meses, ¿no? Claro. Dice, intrauterinamente, Sí. dice, también hay una construcción del aparato psíquico. Bueno, eso hay algunos autores, no estamos, yo al menos no coincido en su totalidad, Que pero tiene que ver con el binomio madre-hijo, entonces el cariño o el afecto o el deseo de las ganas de la madre de tenerlo va a construir la psiquis también de ese bebé intrauterina. A eso es lo que se refiere. sí, en eso hay algunas cuestiones que han tomado esta teorización, como para, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la preparación hacia el parto, aquellos que dicen, bueno, determinada música... Lo van neuroestimulando, digamos. Exactamente. Bueno, en parte tiene que ver con estos autores que planteaban, digamos, ya como el origen del aparato psíquico del sujeto en el momento en el que está alojado en el vientre de la mamá. Pero lo que en esta confrontación, diría yo, entre deseo y pasado, también hay que un ejemplo que pone en crisis esto que dice Rosinger, es que el deseo del hijo o de tener un hijo, ¿de dónde parte? Parte del deseo de los padres, Claro. ¿no? Más allá de muchas situaciones que se dan, Que pueden suceder. que pueden suceder, digamos, pero siempre hay un deseo precursor de parte de los padres como para la concepción, ¿no? Y después hay un montón de cosas que la cultura nos empieza a aplicar, ¿no? Pero también hay una construcción de esos futuros padres desde que tienen desde que son adolescentes en
en verse como padres en algún momento, después se encontrarán con quién, después se formará la familia, y ahí viene el deseo de la familia, pero el deseo no empieza, hoy quiero ser papá y se me ocurrió hoy. No, hay una construcción previa que es la historia. Sí. Y el deseo de esos padres, obviamente que también va a tener un efecto determinante en el deseo de ese chico. Lo condiciona. Lo puede condicionar, lo puede estimular, hay un abanico de muchas de muchas opciones, digo. Sí. Pero lo que sí está claro, que ese deseo o el deseo nuestro ahora, y no me refiero a que tengamos ganas esta noche de ir a cenar a un lugar y digamos deseemos comer un bife de chorizo con papa frita en algún restaurante, digo, me estoy refiriendo a nosotros como seres deseantes, ¿no? Como seres deseantes que determina hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Cuál es el camino que tomamos, pero que ese deseo es una construcción histórica. Claro. Y que incluso ese deseo como construcción histórica no es solamente desde el punto de vista ontogenético, esto que decía hoy el individuo, sino que es ontogenético. Ontogenético en esto de que filogenético, estaba repitiendo el término, que incluye a toda la sociedad, toda la comunidad. Con lo cual, esta idea de sujeto político, individuo y sujeto político, ya de algún modo nos pone, nos clarifica que hay como un recorte muy marcado desde el punto de vista comunicacional. Rosichner es asesor del gobierno actual, y en donde se comunica, digamos, con una lógica distinta, pero por sobre todas las cosas se da una dimensión al deseo como digamos, con una visión muy recortada del deseo como la necesidad actual, sin historia del sujeto y sin construcción hacia donde ese sujeto quiere ir. Claro. Lo cual me lleva a la pregunta política de siempre, ¿no? No sabe, no quiere, no puede. En las dos, para mí va un insulto, pero digo, no sé si es adrede salir y decir eso como para también negar la construcción histórica del pasado, porque cuando vos empezás a ver a las personas que están hoy por hoy ejerciendo cargos dentro del Cambiemos, decís, pero yo lo vi en una foto con fulano, estaba de acá, vas viendo el armado que tiene y tienen esa construcción individual cada uno de ellos. Después cuando querés armar un frente, bueno, se complica. Entonces no sé si lo estaba negando justamente para negar esa parte, o peor todavía, digo, realmente no hay una construcción histórica detrás y vamos con lo que tenemos ganas ahora. Sí. Y yo me voy a permitir un desliz en esta columna y voy a plantear una cuestión que tiene que ver más con mi lugar como diputado haga. Que como psicólogo. Y es la siguiente. Cuando Rosichner plantea que el PRO no tiene pasado, también no está diciendo lo correcto. Porque hoy, cuando están pasando muchas cuestiones desde lo económico, donde hablábamos hoy de la universidad y el recorte que a instancias del FMI se tienen que realizar, cuando la situación económica está asfixiando, cuando hay muchas cuestiones que nos hacen justamente recordar el pasado, omite decir que hay una continuidad en la clase dirigente donde se adoptan medidas que justamente son medidas que en el pasado han fracasado. El FMI no trajo un bienestar, no trajo un progreso, no trajo la resolución a los problemas que la Argentina tiene. Todo lo contrario. El FMI terminó siendo un elemento de presión para el crecimiento de nuestra patria, ¿no? Con lo cual, hoy, volver a estar hablando del FMI, inevitablemente te retrotrae a otras políticas. Sí. Y esto nos puede retrotraer y nos puede llevar a los inicios de nuestra patria después de la Revolución de Mayo, cuando Rivadavia contrae los primeros empréstitos para la Argentina. Para la Argentina. ¿No? Ahora,
Entonces, hubo una declaración de alguien que dijo el FMI no tiene la culpa, sino que son los que piden Moreno. y cómo utilizan. Acá con nosotros. Acá, Moreno. Dicen, no es toda la culpa del FMI, es quien lo pide y cómo usan los dineros. Vos en esa no entrás. no, ¿Puedo buscar la unión? Sí, yo para que él también Claro, porque digo, Moreno estuvo hablando acá con nosotros, dijo eso, y recién pensando en lo que vos decías, digo, está bien, nos retrotrae, pero también digo, en esa construcción hay que ver cómo cada uno maneja ese retroceso en el pensamiento, y ahí digo, ahí lo relaciono con lo que dijo Moreno, pero bueno, no sé. Yo lo que me parece que Moreno quiso, digamos, decir que obviamente que acá la decisión es la del gobierno, Claro. de acudir al FMI, ¿no? Entonces, pero no porque haya una defensa del FMI. No. El FMI, digamos, en... El FMI está, no es un ente malo que anda haciendo daño por el mundo, está. No, El que toma la decisión o no es el gobierno. nosotros podemos hablar por nuestra experiencia, podemos hablar también por el conocimiento, podemos hablar por situaciones en donde la Grecia, de acuerdo con el FMI, no trajo la solución a los problemas que habían generado el default. Al contrario, generó más desempleo, menos producción, más inequidad social, ¿no? Bueno, en nuestra historia, ¿el FMI trajo solución a nuestros problemas o nos generó un corset de desarrollo y productivo que nos permita resolver y generar mejores condiciones para todos los habitantes de nuestro país? Entonces, en eso, volviendo a lo que decía con respecto a Rosisner, es que ahí hay una intencionalidad, entiendo yo, de justamente negar ese pasado, porque como bien decía Moreno, que vos lo traías a la charla, el gobierno es el que vuelve a acordar con el FMI en una decisión que la mayoría estamos en desacuerdo, y el desacuerdo tiene que ver con estas cosas. Y los outsiders, esos que vienen, que no son de la política, tampoco tendrían pasado y son incluidos a tomar decisiones. No, sí, tienen pasado. Tienen pasado. Tienen pasado. El gobierno tiene muchos outsiders. Me parece ¿Sí? que como lo conozco está apuntando a uno. No. Se ve bien, se ve bien Pero de todos lados. pero- Para mí todos los pero- partidos están agarrando. provienen de... Ya en su concepción, aunque no hayan estado, vos decís que... Y, a ver, es como que yo ¿Por qué me sumo a ellos? pretendiera deshacerme Sí. de mi historia, Sí. de mi formación, para pensar el lugar que hoy tengo. Entonces, es inevitable. Miren, estamos haciendo una columna, yo como diputado actual, hablando de psicología. Bueno, es inevitable esa relación. Con respecto, yo vengo militando, ¿no? Desde hace unos cuantos años, con respecto en el Partido Justicialista. Digo, me vino enseguida rápidamente el tema de A ver, outsider. Ahora, imagínate un cantante, imagínate a alguien que nunca No. estuvo en política, no militó y de pronto porque es una figura, vení acá. Bueno. Y ese tipo, ¿no? Porque vamos a poner un imaginario porque no es cuestión de pegarle a nadie en particular, pero sí hay nombres que se me vienen a la cabeza. Ahora, a esa persona, ¿qué le podemos pedir? Si no tiene un pasado no militó, pero es funcional ahora y está muy de moda. Yo no sé a futuro si vamos a seguir imponiendo más. ya ahí identifiqué de quién estamos hablando, digo. A sí, futuro me pareció, pero bueno. pero sin ponerle lo que nombre, quiero porque decir los es- veo en todos lados, lo pero que- como una salida. Sí, bueno, pero eso tiene que ver, creo, con poder ir vinculando las distintas cuestiones, las distintas cuestiones. Es necesario vincular la responsabilidad que uno va a tener ocupando un determinado lugar en el legislativo, en el ejecutivo, ¿no? Como funcionario elegido por el pueblo, y digo, en eso es necesario tener un recorrido, es necesario conocer de lo que es gestionar, de lo que es tener poder de decisión sobre cuestiones muy importantes que tienen que ver a nuestro país. Y obviamente que
que esto hay que asociarlo también con la profesión. ¿Se entiende lo que quiero decir? No pueden ir, no puede ir asociado. Por eso aclaré, yo soy psicólogo, pero soy militante. Entonces, yo no me quiero poner de ejemplo de nada en esto, pero digo, a tu pregunta de outsider, bueno, acá vemos que el mejor equipo de los 50 años no tenían esta visión del Estado, no tenían esta visión de generar condiciones de progreso y desarrollo para todos, y estamos viendo que el no tener esa visión con respecto a lo que es gestionar los recursos del Estado y haber estado vinculado siempre a los digamos a lo que sería la actividad privada, hoy vemos que las decisiones que han tomado no han beneficiado, ¿no? Entonces me parece que esto nos tiene que dejar una gran enseñanza para lo que viene, que para estar decidiendo sobre nuestra patria, sobre la provincia, sobre el municipio, es necesario conocer cómo funciona el Estado. En el caso de Macri, que tuvo gestión, es como que tuvo gestión en un lugar muy particular que fue la capital federal, y por ahí no conoció otras provincias que son muy distintas de su composición, me parece. Sí, bueno, pero además en la composición de su equipo, digamos, había dos sectores. Uno que provenía de la actividad privada, ¿no? Empresarios de la actividad privada, financistas de la actividad privada, y por otro lado, que provenían de haber estado en el Estado con situaciones que ya sabemos, ¿no? Como las que sucedieron hace unos años atrás, con lo cual funcionarios que habían fracasado en su gestión y que sin embargo ocuparon y ocupan lugares de mucha importancia. Entonces los resultados no pueden ser una mejoría, claro, ¿sí? Pero lo que está claro, porque estamos hablando justamente de que, volviendo al tema que nos convocaba, que no hay deseo sin pasado. No son dos entidades que se eliminan entre sí. Son cuestiones que se entrelazan, ¿eh? Esto como cuando uno ve la relación que se establece en la bahía de San Borombón entre el río y el mar. No hay algo que los divida. Es, digamos, de acuerdo a cómo sopla el viento, cómo se van entrelazando. Y esto tiene que ver con la relación entre pasado e historia. Y también tiene que ver en que no es posible concebir desde la política que nuestro objetivo sea el sujeto, entendiéndolo como entidad individual, sino que hay que entenderlo en el marco de relaciones, en el marco justamente de su historia, y de que todos vivimos en una sociedad en la que vamos entrelazándonos. Bien, no hay salto sin trampolín, no hay salto sin plataforma detrás. Totalmente. Totalmente, por más que el deseo me quiero lanzar, pero si no tenés atrás una plataforma, un trampolín, no saltás. No. Esto rompe también con la idea que se quiso instalar en algún momento, con respecto a acá nadie se salva solo, acá nadie se arregla, acá hay un contexto en donde es posible desarrollar capacidades, desarrollar avances, pero el contexto tiene que ser el elemento. Si no hay un contexto que le permita al sujeto crecer, si no hay un contexto donde le permita crecer con ciertas normas, en donde, por ejemplo, los padres conciban que a los 3 años tiene que empezar el jardín, claro, ¿no? Más allá de ciertas normativas, donde conciban que el pibe tiene que comer cada vez que llora porque tiene hambre, y que después se empieza a generar una frecuencia donde se desayuna, se almuerza, que son cuestiones culturales, donde no está ese contexto, el desarrollo del individuo fracasa. Exacto. Ahí vamos. Bueno, esto es la columna. Gracias, Guillermo. Guillermo Escudero, diputado y psicólogo. Diputado y psicólogo. Bien, ¿damos un adelanto para la semana que viene? No. Lo buscamos y lo pensamos. Sí. No, creo que tenemos que hablar, yo la otra vez lo decía, pero no sé sobre qué, lo tengo en mente, lo hemos charlado, pero yo creo que tenemos que hablar en el marco de lo que ha pasado en el peronismo, de esas peleas
tremendas que hemos tenido, cómo las tensiones no resueltas en el marco del seno familiar, por entender el organismo institucional primario que es la familia, cómo esto después, si no se resuelve esas tensiones, si no se administran, si no se logran derivar hacia un lugar constructivo, generalmente o aparece un síntoma o hace la aparición de algún cuadro psicopatológico, y en el caso de la política o un tercero o generan desde lo político una agresividad que termina siendo absolutamente destructiva. Sería ese, bueno, está todo bien, viste, cuando terminas una discusión, bueno, listo, ya está todo bien, y uno se queda, pero no terminamos de discutir, no, pero ya está todo bien, dejá. No. Las tensiones hay que dirigirlas siempre hacia un lugar en donde se pueda construir, ¿no? Las tensiones son necesarias, pero ya me estoy adelantando, son necesarias, ¿no? Hay que lograr, exactamente, hay que administrarlas, hay que resolverlas en el seno cuando es en el ámbito de la familia, cuando es en el ámbito de la política, y de esto me parece que es un tema que estamos adelantando, pero para que la gente vea, siempre vamos cocinando algo, siempre hay un tema para debatir, y gracias, Guillermo, por ponernos a analizar la política. Vamos a un corte.